Buenos días, alumnos de segundo año. Vamos con lo que es la última parte de la clase del día de hoy, con los dos últimos casos de producto notable. Caso 5. Bien, ahora vamos a trabajar con los binomios al cubo. En el caso 1 y 2 trabajamos con los binomios al cuadrado, pero ¿qué pasa si el binomio es al cubo? Es decir, está elevado a la 3. Bueno, entre los casos de binomio al cubo existen dos, cubo de una suma y cubo de una diferencia, que es el último caso. Bueno, cuando es el cubo de una suma, nos vamos a encontrar con un binomio elevado al cubo y entre ellos un signo de suma. Cuando era cuadrado de una suma, era igual que este, pero elevado al cuadrado. La fórmula va de la siguiente manera: a al cubo más el triple producto del primer término al cuadrado por el segundo, más el triple producto del primer término por el segundo al cuadrado, más el segundo término al cubo. Aquí lo podemos leer. Es igual al cubo del primer término, aquí está, cubo del primer término, porque la A es el primer término y la B es el segundo término. Más el triple producto del primer término al cuadrado, triple producto del primer término al cuadrado, que es la A, por el segundo, por B, más el triple producto del primer término, por el segundo al cuadrado, segundo término al cuadrado, más el cubo del segundo término, aquí está, la B, que es el segundo término, al cubo. Bien, vamos a verlo con un ejemplo. 2x más 2 séptimos elevado a la 3. Primer término 2x, segundo término 2 séptimos. Y es el cubo de una suma, porque está elevado al cubo y es una suma. Primer término 2x, segundo término 2 séptimos. Sería algo así. Primer término, según la fórmula, ¿no? Vamos a resolver lo que dice la fórmula. La fórmula empieza diciendo que el cubo del primer término, es decir, que 2x lo voy a elevar a la 3. Asumiendo que el 2 y la x tienen exponente 1, entonces sus exponentes se multiplican con el 3. Me da 2 a la 3 y me da x a la 3. Y 2 a la 3 es 2 por 2 por 2, 8. 8x a la 3. Ese es el resultado de elevar 2x a la 3, que es el cubo del primer término. Luego la fórmula dice el triple producto del primer término al cuadrado por el segundo término. El triple producto del primer término al cuadrado por el segundo término. Fíjense, hay que tener en cuenta lo siguiente acá, para no equivocar. Yo debo multiplicar coeficiente con coeficiente y variable con variable. Pero primero debo tener en cuenta que el 2 y la x están elevados al cuadrado. Entonces, primeramente este 2 debo elevarlo al cuadrado para poder multiplicarlo luego. Y eso fue lo que precisamente quise expresar aquí o colocar aquí. Vean que yo coloco 3 por 2 al cuadrado, es porque este 2 va al cuadrado, por 2 séptimos. Resuelvo el cuadrado y me da 4, 2 a la 2, 4. Y ahora sí voy a multiplicar. 3 por 4, 12, 12 por 2, 24. Sus denominadores son la unidad. 1 por 1 por 7, 7, me da 24 séptimos. Y la x, no lo olvido, la x también va al cuadrado. Fíjense, yo la coloqué a un lado acá. X al cuadrado, recuerden que su exponente es 1, se multiplica 1 por 2 y me da x al cuadrado. El resultado es 24 séptimos. Tienen que tener mucho cuidado con esta parte de elevar el término al cuadrado. Primero hay que resolver eso del cuadrado para poder luego multiplicar. Y considerar que la letra también va al cuadrado. ¿Okay? Ahora dice la fórmula: triple producto del primer término por el segundo término al cuadrado. Ahora es parecido a esta, solo que ahora el segundo término es el que va al cuadrado. Entonces sería 3 por 2x por 2 séptimos al cuadrado. Fíjense acá. Lo hice de esta manera. 3 por 2, 6. Aquí lo hice más directo, ¿no? Pero acuérdense que se multiplica coeficiente con coeficiente. 3 por 2, 6. 6 por 4, 24. 1, te tiene exponente denominador 1. 1 por 1, 1 por 49, 49. Ahora, que me salté ese paso, ¿de dónde salió el 4 sobre 49? Bueno, 2 al cuadrado es 2 por 2, 4.
Y 7 al cuadrado es 7 por 7, 49. Por eso es que primero hay que resolver la potencia y después que van a multiplicar. Ojo con eso, porque se les puede olvidar y multiplican por 2 séptimos y le va a dar otro resultado. Pero hay que elevar al cuadrado primero. Aquí yo lo hice. Y por supuesto debe llevar la variable, que es la x. ¿Ok? Fíjense que me va dando como un polinomio decreciente. x3, x2, x1. Este tiene que dar independiente, ya lo vi, da independiente. De grado 0. Y la fórmula termina diciendo el cubo del segundo término. Es decir, 2 séptimos a la 3. El exponente puede ser, asumir que es la unidad, 1 por 3, 3. Me da 2 séptimos a la 3. Bueno, es lo mismo acá. Sería 2 por 2 por 2, 8. 7 por 7 por 7, 343. Entonces el cubo del segundo término es 8 sobre 343. La fórmula dice, cubo del primer término. El cubo del primer término a mí me dio 8x a la 3. Más el triple producto del primer término al cuadrado por el segundo. Esa parte me dio 24 séptimos x cuadrado. Por eso coloca más 24 séptimos x cuadrado, por este más que indica aquí. Más el triple producto del primer término por el segundo término al cuadrado. Me dio 24 sobre 49x. Por eso coloco más 24 sobre 49x. Más el cubo del segundo término. Más el cubo del segundo término me dio 8 sobre 343. Todo es más. Bueno, eso es con lo que respecta al caso número 5. Y el caso número 6 es la misma fórmula que el caso 5. Lo único es que cambian los signos. Este caso de binomio al cubo se llama cubo de una diferencia, o sea, es cuando es resta. En el anterior aquí era suma, ahora es cuando es resta. ¿Qué es lo que cambia, chicos? La fórmula es la misma. Para avanzarlo más rápido y que el video no se extienda, les indico, la fórmula es la misma, exactamente igual. Lo único que cambia son los signos. En el del cubo de una suma, aquí es más, pero aquí es menos. Y aquí también es más, pero aquí es menos. Dense cuenta que los signos están como intercalados. Menos, más, menos. Eso cuando es cubo de una diferencia. Vean que la fórmula cambia. Aquí dice menos y aquí al final también dice menos. Tenemos el siguiente caso. 2x menos 7y a la 3. Este es el cubo de una diferencia. El cubo de una resta. Bien, primer término 2x, segundo término 7y. Aplico la fórmula. Cubo del primer término. Es la misma fórmula que el caso anterior. 2x a la 3 es 8x a la 3. Porque 2 por 2 por 2, 8. Y x por x por x es x a la 3. Lo podemos hacer así también más directo. Esto es paso a paso. Yo lo hago directo. Sí, lo estoy explicando directo. Luego dice, triple producto del primer término al cuadrado por el segundo término. Recuerden que acá es muy importante resolver primero la potencia. Y después que voy a multiplicar. Este 2x hay que elevarlo al cuadrado. Ya lo explicaba en el caso anterior. 2 al cuadrado, fíjense cómo lo coloco acá, es 4. Ahora sí voy a multiplicar. 3 por 4 por 7, 84. En el caso, chicos, fíjense ustedes algo muy importante acá. Las letras involucradas en la multiplicación. Esta x va al cuadrado también, por eso es que coloco x cuadrado acá. Pero fíjense con quién se va a multiplicar x cuadrado, con la y que tiene el 7y. Pero ¿qué pasa? Que estas letras, y eso quiero destacarlo, no son comunes. Es decir, yo no puedo decir, no son de la misma base, pues yo no puedo decir, se coloca a la misma base y se suman los exponentes. No se puede, porque no son de igual base. ¿Cómo se hace en ese caso entonces? Bueno, el resultado sería 84x cuadrado y. Se colocan las dos letras. Porque no puedo reducirlas a una sola letra porque no son de la misma base. Entonces se colocan exactamente igual. Fíjense que yo coloqué 84x cuadrado y. Ojo, es x cuadrado porque la x también va al cuadrado. Luego dice triple producto del primer término por el segundo término al cuadrado. Triple producto del primer término por el segundo término al cuadrado. Muy importante, chicos, el 7 hay que elevarlo al cuadrado primero. Igualmente la y hay que elevarla al cuadrado. 7 al cuadrado es 49, aquí lo hice. 3 por 2 por 49 me da 294. Hay que elevarla al cuadrado y luego multiplicar. En el caso de y al cuadrado, bueno, y al cuadrado es y al cuadrado. Porque su exponente es 1, se multiplica por 2 y da y cuadrado. Como las letras no son de la misma base, lo que les comentaba,
Entonces es 294 xy cuadrado. Ahora la que lleva el cuadrado es la y, porque ahora fue el segundo término el que se elevó al cuadrado. Aquí fue el primer término. Y por último, cubo del segundo término. Si ustedes comparan esta fórmula con el del caso anterior, se van a dar cuenta que es la misma. El segundo término, que es 7y, se eleva al cubo. Es decir, sería 7 por 7 por 7, 343. Y y a la 3, y a la 3 es y a la 3. Me da 343 y a la 3. Fíjense cómo la variable x va decreciendo. x3, x2, x1, aquí no hay x, x0. Y dense cuenta cómo la y, en el sentido contrario, la y va decreciendo. y3, y2, y1, y aquí no hay y0. Pero en el sentido contrario a la x. Este es algo curioso, pero eso me da señales de que está bien el ejercicio. Porque uno se da cuenta porque las variables van decreciendo. Bueno, el resultado final, chicos, es cubo del primer término. El cubo del primer término me dio 8x a la 3. Menos, por eso coloca menos acá, el triple producto del primer término al cuadrado por el segundo. Ese me dio 84x cuadrado y. Por eso coloca menos 84x cuadrado y. Más el triple producto del primer término por el segundo término al cuadrado. Ese me dio 294xy cuadrado. Menos el cubo del segundo término. Menos el cubo del segundo término me dio este resultado. Bien, chicos, espero que haya sido de su agrado la parte de binomios al cubo. Son fórmulas que debemos aplicar. Esas son las reglas que debemos utilizar para poder representar estas distintas expresiones como binomios al cuadrado, binomios al cubo, binomios conjugados y binomios con un término en común, expresarlas en forma de un polinomio y de manera diferente. Bueno, que tengan feliz día, nos vemos en una próxima clase.